Berlín como ciudad, comenta un visitante británico en mayo de 1945, está completamente destruida. Las ruinas de lo que fue alguna vez Berlín deberían conservarse como una Babilonia o Cartago moderna, como recuerdo del militarismo prusiano y de los honores del régimen nazi. La ciudad está completamente muerta. Recorremos kilómetros y kilómetros a través de las ruinas abandonadas y no encontramos nada habitable. Berlín nunca podrá volver a ser reconstruida. La primera impresión de Berlín desde el aire era tal que le dije a quienes volaban conmigo: creo que podemos olvidarnos de Berlín. Probablemente haya que levantar la ciudad en otro sitio. Estar total. También porque el edificio legislativo por lo que parecía que también estaban en ruinas. Así que Berlín desde arriba parecía estar desolada, y eso que nosotros aterrizamos en Berlín un día totalmente soleado. Otro visitante de la devastada Berlín pensaba que solo pocas personas lamentarían la desaparición de esta desabrida advenediza entre las capitales europeas. Un periodista del New York Times esperaba en el verano de 1945 que la aniquilación de Berlín pudiera dar inicio a una nueva civilización en Alemania. Una frase usada a menudo por los soldados era: es un paisaje lunar. Para las personas de este tiempo, esta imagen era inimaginable. Leí un informe muy interesante de un soldado norteamericano que creció en Berlín y que conocía muy bien la ciudad. Cuando somos adolescentes, caminamos por todos lados y conocemos la ciudad. Y él dice que, de cierto modo, ya no podía orientarse en la ciudad y tenía que ayudarse con el sol porque ya no estaban las calles y por la cantidad de escombros era irreconocible. Es decir, que ya casi no había puntos de orientación. Y las primeras semanas, después de que entraran las potencias occidentales, también había una especie de turismo que venía a Berlín porque no podían imaginarse que podría haber sido. Piensen en la época de Weimar, el apogeo artístico y cultural, y de eso ya no había nada. Davon war nichts mehr da. De 1945, 2 meses después de terminada la guerra, los aliados occidentales, norteamericanos, británicos y franceses, ocupaban sus sectores en la conquistada Berlín. Las últimas semanas de la guerra, los bombardeos, los excesos de los conquistadores soviéticos ya son cosa del pasado. Desde el final de la batalla por Berlín, el generalísimo Stalin ha determinado el futuro de la ciudad. La experiencia de la historia dice que los Hitler van y vienen, pero el pueblo alemán, el Estado alemán permanece, le comunica a los vencidos en carteles. Otra cita de Stalin dice: el ejército rojo está libre del sentimiento de odio racial. Está libre de ese sentimiento tan degradante porque está educada guardando la igualdad de derechos de las razas y el respeto al derecho de otros pueblos. Recién a principios de julio de 1945, un equipo de filmación de las Fuerzas Aéreas norteamericanas tuvo también la autorización de documentar lo que ocurría en la destruida capital alemana.
Resuenan los rumores, son defendidos y refutados, escribe la periodista berlinesa Ruth Andreas Friedrich en su diario el 7 de julio. Eso ni siquiera importa. Lo único que importa es que estamos en el centro de la actividad, que 4 potencias mundiales se encuentran en nuestras ruinas y que le demostramos a los representantes mundiales cuán en serio nos tomamos nuestro empeño, lo ilimitados que son nuestros esfuerzos por la subsanación y la superación. Sam Stulo es uno de los primeros soldados norteamericanos al que se le permite la entrada a Berlín. Era una pila de escombros. Las calles estaban bien. Alrededor de un mes antes de que nos permitieran el ingreso, los alemanes, mujeres y hombres, también soldados que habían regresado, habían sido obligados a quitar los escombros, solo con sus manos, piedra por piedra. De esa manera, limpiaron las calles y apilaron los ladrillos junto a los cimientos. En ese sentido, todo estaba muy ordenado. Aún recuerdo que me pareció totalmente desolador. Verlo era muy deprimente. Toda la ciudad vive en el éxtasis de... Observa por el contrario Ruth Andreas Friedrich. Nos desgarraríamos por el afán de trabajar. Tener miles de manos y miles de cerebros. Berlín va a toda marcha. Egon Bahr experimentó como periodista lo que ocurría en Berlín el verano de 1945. En realidad, todo el verano se sintió sobrevivido y la esperanza de que el futuro sería mejor. Ya no habría disparos, ya no tendríamos que morir. Sin importar lo terrible que era lo de las ruinas, ahora finalmente podíamos mirar hacia adelante y reconstruir. Era increíblemente triste, pero teníamos la felicidad de habernos salvado. Nos volvimos a salvar. Así se decía entonces. Retrospectiva. 1 de mayo de 1945. Los soldados del Ejército Rojo festejan en las calles de Berlín el Día del Trabajo celebrando el triunfo sobre Hitler. En una última encarnizada batalla murieron decenas de miles de soldados de ambos bandos, así como innumerables civiles. Al día siguiente capituló la guarnición de Berlín. En la capital de Hitler se acallaron las armas. Junto al Ejército Rojo, también regresaron algunos inmigrantes a Berlín, que habían dejado su hogar en 1933 por motivos políticos y habían huido a Moscú. Entre los comunistas alemanes acérrimos que debían organizar la estructura política en Berlín, se encontraba Wolfgang Leonhard, que en aquel momento contaba con 24 años. Era desolador cuando vine el 2 de mayo. Había soldados del ejército alemán dispersos por todos lados que ni siquiera sabían lo que estaba ocurriendo. Entonces se veían los primeros trabajos de limpieza bajo la dirección de los soviéticos. Las mujeres también colaboraban. Entonces escuchamos que en algún lugar había disparos. Después vimos a comunistas que ahora se alegraban y también a otros antifascistas. Y después un mar de banderas. De todas las ventanas salían las banderas blancas de la capitulación. Y durante las primeras 2 semanas también banderas rojas para darle la bienvenida al Ejército Rojo. Aunque por supuesto que también se veía que se les había recortado la esvástica. El último acto del Tercer Reich se celebró el 8 de mayo de 1945 en Karlshorst, cerca de Berlín. Los jefes del ejército alemán fueron los encargados de poner fin formalmente al régimen nazi. Desde ahora rigen en Alemania y su capital solo los vencedores. Markus Wolf también regresó desde Moscú al país en donde nació y trabaja en la radiodifusora de Berlín. Sueña con un comienzo completamente nuevo.
Para mí era sorprendente que la vida ya era, por decirlo así, relativamente normal. Es decir, diferente a lo que nos imaginábamos. Las primeras semanas con falta total de energía eléctrica y suministro de agua ya habían pasado. Allí donde estábamos nosotros y electricidad. Y yo estaba algo sorprendido de la cantidad de personas que ya estaban vestidas elegantemente. Entre ellos también, sorprendentemente, muchos hombres jóvenes. Yo creía que todos estarían muertos o serían prisioneros de guerra. Pero aún había varios, con lo que, por supuesto, teníamos una visión algo equivocada de la situación real de Berlín. Se elimina el pasado nazi. Sin embargo, ¿cómo será el futuro? Los soviéticos saben que sus aliados pronto ocuparán sus sectores en Berlín. El primer partido en ser permitido es el comunista. Después le siguen el SPD, el CDU y los liberales. Los comunistas partidarios de Moscú, junto a Wilhelm Pieck, organizan administraciones por toda Berlín bajo el siguiente principio. Tiene que verse democrático, pero debemos tener todo controlado. Los aliados occidentales deben encontrar ya todo regulado según los principios soviéticos cuando ocupen sus sectores a principios de julio. Un destacamento de los norteamericanos debe acampar 2 días en Grunewald. Después, los primeros soldados pueden traspasar los límites de la ciudad. La 7ª División Blindada Británica, las famosas ratas del desierto, también llegan a su sector sin complicaciones. El 4 de julio, el ejército estadounidense recibe del Ejército Rojo los antiguos cuarteles del comandante de la división de las SS, Leibstandarte Adolf Hitler. Algunos de los recién llegados reciben en la ciudad alojamiento apropiado. Nos mudamos a una vivienda en parte destruida. Una mitad había desaparecido y la otra estaba en buenas condiciones, completamente intacta. Se nos dijo, múdense allí. Obligaban a los residentes alemanes a desalojar inmediatamente. No les decían a dónde debían irse. Les daba lo mismo a donde fueran. Debían buscarse algún sótano donde vivir. Alrededor nuestro había por todos lados casas destruidas, pero siempre había algún camino para ir abajo. Lo principal es que tenían un techo sobre sus cabezas. Yo nunca fui a uno de esos agujeros porque había una estricta política de no confraternización. Las tropas soviéticas tienen que retirar y los ingleses con sus jeeps. Los franceses vinieron recién en agosto. Fueron aclamados. 9 de julio de 1945. Salida de la estación de metro Wittenbergplatz. Un día completamente normal en la Berlín ocupada. Al menos eso parece. Sin embargo, desde la llegada de los británicos y los norteamericanos ya nada es como antes. El equipo de filmación de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas se encuentra en la puerta de Brandeburgo y filma a los vencidos. Para su proyecto fílmico especial 186 han acompañado durante meses el avance de sus tropas para documentar las destrucciones en la Alemania ocupada. Sin embargo, una y otra vez vuelven a filmar a personas que intentan sobrevivir entre los escombros y que no siempre actúan como esperan los vencedores. Esa sensación de no comprender a los alemanes, que todavía se quejan de que les falta eso o aquello, aunque, por decirlo así, en realidad solo por la ayuda del Ejército Rojo pueden obtener la ayuda primaria y superar al hambre. Así que esas quejas, la insatisfacción y también la arrogancia y además, por otro lado, su conducta servil hacia los ocupantes, nadie habría tenido nada que ver con los nazis.
Y la mayoría habría tenido algún comunista de amigo o habría ayudado a algún judío. Esto no despierta precisamente simpatías. El periodista norteamericano William Shirer describe Berlín en su diario. ¿Cómo podría encontrar las palabras para describir conforme a la verdad y precisamente la imagen de una gran capital destruida hasta quedar irreconocible? La imagen de lo que fue una nación poderosa que ha dejado de existir. La imagen de un pueblo conquistador que hace solo 5 años, cuando huí de aquí, actuaba de una manera tan brutalmente arrogante y que creía ciegamente en su misión como raza superior. Era ridículo. Yo siempre respondía, un momento, ¿me quieren hacer creer que no eran nazis? Había visto filmes con todas esas personas que gritaban, Sieg Heil, Sieg Heil. Estaban locos, fanáticos enloquecidos. Algunos decían que se los había obligado. Tal vez eso hasta era verdad. Poco antes del final, la mayoría de los nazis se dieron cuenta de que no podían ganar la guerra. Por eso no les exigían a la gente diciéndoles, haz tal cosa, porque solo respondían, vete al infierno. Ya es suficiente. Estaban completamente desangrados y por eso no había ninguna resistencia. 2.800.000 personas vivían en la capital. El equipo de filmación de las Fuerzas Aéreas norteamericanas filma algunas docenas de berlineses en primer plano como a seres extraños de otro mundo. Los padres de estos jóvenes han muerto. Este niño de 9 años está buscando a su hermano mayor. Los vencedores tienen distintas opiniones de cómo garantizarles provisiones a todas estas personas. Por supuesto que a la Unión Soviética le interesaba mucho sacar todo el material posible de Alemania para poner en marcha la reconstrucción de su propio país. Y por supuesto que el interés de Norteamérica era completamente diferente, ya que su tarea prioritaria era alimentar al pueblo alemán que estaba en su zona de ocupación. Este, por cierto, era un gran punto de conflicto. Cuando llegaron a Berlín, las potencias occidentales, el 3 y 4 de julio, fue una de las primeras discusiones con el mariscal Zhukov. Los rusos les dijeron que se tenían que encargar de alimentar a unos 2 millones de habitantes. Todos se preguntaban, ¿qué harían entonces los soviéticos? Pues se alimentaba a las ciudades con aquello que se cultivaba en los alrededores. Y de pronto los soviéticos dijeron que no podían hacer eso en Berlín y que los aliados debían resolver solos el problema, lo que fue visto como un acto hostil. Se entregaban tarjetas de racionamiento en 5 categorías. Un trabajador recibía diariamente 65 gramos de carne, 60 gramos de alimentos, 15 gramos de grasa, 60 gramos de café y 20 gramos de té. Quien no trabaja recibe la categoría número 5. En el lenguaje popular, la tarjeta del hambre y el cementerio. Las donaciones de las potencias ocupantes eran privilegios de vital importancia. Nosotros recibíamos payoks. Eran paquetes que les daba la administración militar soviética a los funcionarios activos del KPD. Por supuesto que también a la gente del CDU y LDPD. Y también a los denominados paquetes de inteligencia. Profesores o escritores a los que se quería favorecer o ganar. Recibíamos esos paquetes y con esos paquetes podíamos sobrevivir. Contenía muchos cigarrillos, vodka, coñac, vino, chocolate y harina. Es decir, todo lo que se necesitaba para vivir, para que yo, así como otros funcionarios del Comité Central, con esos payoks, no tuviésemos que compartir la necesidad y las privaciones de las otras personas. Los norteamericanos y los británicos traen todos los días toneladas de suministro a la ciudad.
Los aliados saben muy bien que la supervivencia de los berlineses en los sectores occidentales puede ser decisiva para el futuro democrático de Alemania. Si nos comprenden y nos perdonan, escribe Ruth Andreas Friedrich en su diario, lograrán lo que quieran con nosotros, todo. Que reneguemos del nazismo, que lo nuevo nos parezca mejor, que trabajemos y básicamente que tengamos una buena voluntad. Nunca habíamos estado tan aliviados, tan cansados del terror, del temor y de la injusticia. Ojalá nuestros vencedores respeten lo que nos han prometido. Hasta ahora los nativos solo habían escuchado por radio de Goebbels. Y ahora había otros aquí. A principios de julio vinieron los norteamericanos y los ingleses, y un poco después también los franceses, y todos abrían sus periódicos, y ahora se veía que entraba el aire fresco de la información. Éramos como esponjas secas, captábamos todo, y también nos habíamos perdido muchas cosas, ¿verdad? En el teatro o en la literatura. Se podía imprimir de todo, se compraba todo, todo se leía. Éramos curiosos. Quien tiene buenos contactos y la voluntad de sobrevivir puede encontrar su sustento en la ciudad en ruinas. Las notas en la pared son un sistema de comunicación importante para los berlineses. Las personas se informan sobre ofertas de vivienda y trabajo o de trueques. Cualquier casa medio habitable está ocupada. Muchos viven en viviendas sin paredes exteriores. En el lenguaje popular se las llamaba Spelling-Lust. Una fila interminable de refugiados del este se mueve por la ciudad. Como Berlín está atestada, la gente no puede quedarse y debe continuar hacia el oeste. El reportero norteamericano Wim Berlín por todos lados a seres humanos hambrientos, sin voluntad ni propósito en la vida ni metas. La intransigencia y la dureza le hacen sitio rápidamente a la compasión. Veían que esas personas ya no tenían ninguna esperanza. Estaban hambrientos, malvivían en ruinas. Y por ello, esa infame orden de nada de confraternización no se mantuvo ni siquiera 14 días entre los norteamericanos, porque hasta el soldado más sencillo veía, y perdón que me exprese así, un pobre diablo al que hay que darle algo de comer. Y por supuesto que si han visto eso, no podían irse de allí y comer, sino que compartían. Y así comenzó cierto contacto. En el Kurfürstendamm, algunos berlineses ya disfrutan el primer verano en paz. Principalmente en los sectores occidentales rápidamente hacen arreglos con los conquistadores. De este modo, algunas señoritas alemanas buscan la compañía de un soldado de la ocupación. Aquí solo importa el presente. Solo pocos se atreven a pensar en su futuro. La mayoría ya no quiere pensar nada con la política. El pasado con el Tercer Reich parece haber desaparecido como un fastidioso fantasma. El equipo de filmación de las Fuerzas Aéreas norteamericanas se hace a la búsqueda de los vestigios del régimen nazi. La primera parada es la nueva Cancillería del Reich de Hitler. Donde alguna vez el dictador buscó intimidar con la arquitectura monumental de Albert Speer, aún se ven los rastros de su decadencia. Aquí se atrincheró Hitler con sus últimos leales y se suicidó el 30 de abril de 1945. Ahora ya no peregrinan por el patio de honor miembros del partido nazi, sino solamente conquistadores aliados. El lugar más visitado es el búnker subterráneo del Führer. Yo quería bajar al búnker donde había muerto Hitler.
Cuando fuimos allí, directamente en nuestro segundo día en Berlín, no había nadie que vigilara las puertas y las entradas. Después vinieron guardias. Yo bajé y después de 6 o 7 escalones seguí a la derecha. Yo quería continuar, pero el lugar apestaba. Como no tenían sanitarios, los rusos hacían allí sus necesidades. Ellos habían llegado semanas antes que nosotros y mantenían ocupado el lugar. Yo quería ver sin falta el búnker. De todos modos, afuera se podía ver el lugar con cenizas donde habían quemado los cuerpos. Aquí había encontrado el servicio de inteligencia del Ejército Rojo los restos de Joseph Goebbels y de su mujer Magda el 2 de mayo de 1945. Recién décadas después, los soviéticos reconocieron que allí también habían encontrado los cuerpos de Hitler y Eva Braun. Directamente frente a la Cancillería del Reich en Birkenplatz se encuentran las ruinas del elegante Hotel Kaiserhof, en el que el Führer se hospedó regularmente desde 1931. A pocos metros de allí, el fiel paladín de Hitler, Hermann Göring, hizo construir a mediados de los años 30 un representativo ministerio de aviación. Desde aquí organizó el rearme de Alemania y planeó el saqueo sistemático a los judíos alemanes. Desde los primeros tiempos del movimiento, el símbolo de la propaganda nazi ha sido el Palacio de Deportes de Berlín, donde antes se deleitaban con hockey sobre hielo o carreras de 6 días. Ahora Hitler y su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, llenan una y otra vez el salón con discursos difamatorios. A pedido de Hitler, se construyeron rápidamente 3 enormes torres antiaéreas, las cuales con sus cañones deberían proteger principalmente el área gubernamental. Al parecer no tuvieron tiempo para embellecerlas. Los cañones en el techo ya hace tiempo que son inutilizables. Tampoco impidieron que atractivos en las cercanías, como la iglesia en memoria del Kaiser Wilhelm, hayan sido destruidos casi por completo. Unos niños juegan en lo que queda de un avión alemán destruido. En los últimos días de la guerra, el gran eje oriental occidental del Parque Tiergarten era el último lugar intacto donde se podía despegar y aterrizar con acceso al área gubernamental. El edificio del Reichstag es una ruina. En la batalla por Berlín, más de 1000 defensores del régimen se atrincheraron hasta el final en el edificio del Parlamento y capitularon recién después de la muerte de Hitler. Mientras tanto, el Reichstag se convierte en el sitio favorito de los recolectores de madera. Oficialmente esto está prohibido. Por fuera, el palacio de los Kaisers de la dinastía Hohenzollern no parece apenas dañado. Las bombas de los aliados han destruido los techos y las salas interiores. En realidad, nada se interponía a su reedificación en 1945. A pesar de ello, 5 años después, el edificio fue eliminado completamente por órdenes del gobierno de la RDA. El 10 de abril de 1945, el equipo de filmación de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas sigue grabando la destruida Berlín. El suministro de agua aún no se ha restablecido completamente. El sistema de alcantarillado está muy destruido. Plagas como el tifus y la disentería se propagan por la ciudad. En junio, en el lapso de una semana, 2000 personas se enferman de disentería. Las autoridades registran 285 casos de muerte. Poco después del final de la guerra, hay 48.000 edificios completamente destruidos, 23.000 muy afectados y 172.000 ligeramente dañados. La fuerza destructiva de las bombas de los aliados es meticulosamente documentada por los camarógrafos de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. Para llegar de un sector de la ciudad de Berlín a otro se precisa perseverancia y habilidad. Las fronteras de los sectores son el menor problema. Ya desde mediados de mayo están en funcionamiento los primeros transportes públicos.
En la Alexanderplatz, en el sector soviético, se detienen autobuses y tranvías. También circulan trenes suburbanos y metros, aunque irregularmente y a menudo solo por trayectos cortos. Muchos de los vagones intactos se transportan a la Unión Soviética. Falta combustible y energía. Vuelo sobre la puerta de Brandeburgo el 12 de julio de 1945. Por aquí discurre el límite entre el sector británico y el soviético. Unidades de las ratas del desastre se han convertido en protagonistas importantes. Los camarógrafos de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas filman el suceso. El mariscal de campo Montgomery distingue al vencedor de Berlín, el mariscal Zhukov, con una elevada orden británica al mérito. Los aliados aún mantienen su relación como compañeros de armas, aunque precisamente en Berlín es donde comienzan a percibirse las primeras fisuras en el este. Los incidentes con los soldados del Ejército Rojo se repiten. Una vez acompañé a una reunión. El coronel ruso se quejaba al coronel Hawley de que unos estadounidenses habían iniciado una pelea con unos soldados rusos y que les habían dado una paliza. Todo esto había ocurrido en un tranvía. Los soldados rusos subieron a él. En el vagón iban unos civiles alemanes. No eran muchos. Apenas habían subido, estos les quitaron sus cosas de valor. Relojes, pulseras y esas cosas. Los soldados norteamericanos les pegaron de costado. Les volvieron a quitar esas cosas de valor y se las regresaron a los civiles alemanes. Entonces, arrojaron a los soldados rusos del tranvía. Esas eran las quejas al coronel Hawley. El ruso quería decirle, ellos golpearon a mis soldados. Sin embargo, en vez de decir hit, que es golpear en inglés, decía eat, que es comer en inglés. Hawley respondió, ¿sabe, coronel? Nuestros soldados son fuertes, pero nunca como para comerse un soldado ruso. Ese hombre se puso furioso. Ninguno de esos soldados era un ángel, por decirlo así. Tenían 4 años de guerra detrás de sí y habían vivido experiencias brutales y habían perdido a muchos amigos, camaradas, y esto también lo habían visto. En este sentido, llegaron aquí como vencedores. Por parte de los norteamericanos también hubo abusos, ya que tampoco debemos olvidar que, dependiendo de por lo que hubiesen pasado esos soldados, especialmente aquellos que habían vivido experiencias muy duras, a veces no podían controlar esos sentimientos. Y entonces sucedía que, por supuesto, que era fácil que hubiese abusos, ya que en ese sentido no había ninguna supervisión. La policía de Berlín se toma en serio los reglamentos. Los hombres llevan el uniforme que era de uso oficial antes de 1933. Debido al gran número de policías con vinculaciones con el nazismo, resulta difícil formar nuevas unidades. A menudo es muy sencillo para antiguos miembros del partido abrirse paso en nuevos campos de acción. A los nazis capturados se les planteó, o bien un juicio y una condena de 10 o 20 años en un campo en Siberia, aunque esto nunca ocurriría, o se les apoyaría si estaban dispuestos a proveerle información regularmente, o se los deja en libertad a cambio de que provean información a la unidad de inteligencia. Y probablemente esto es lo que hizo la mayoría. De tal modo que incluso se les ayudó a entrar a la KDP y después al CED. Y ellos entonces informaron sobre la expresión crítica de los miembros del partido, incluso viejos comunistas. El mercado negro en el Reichstag es el lugar ideal para los negocios ilegales, porque comienza muy cerca del sector soviético. Las autoridades de los aliados desaprueban oficialmente el trueque e intentan ocasionalmente en su contra. A los soldados de la ocupación les gusta ir y sus cigarrillos son aceptados como una especie de moneda. Por todos lados había carteles de prohibición.
Incluso en inglés decía que sería penalizado, es decir, que llevaría a su justo castigo y esas cosas. Pero nadie les hacía caso. Cuando alguno iba allí y yo preguntaba, ¿llevas mis cigarrillos? Este los llevaba y se los vendía a los rusos. Y también relojes. Les encantaban los relojes, en especial los relojes de Mickey Mouse. Una vez vi un sujeto que tenía 8 o 9 de esos en el brazo. Él decía, con este me compraré una vaca, con este me compraré un caballo. Y así sucesivamente. Esa era su mentalidad. En su casa tampoco tenían nada. El mercado negro es considerado un foco de criminalidad en los 4 sectores de la ciudad, y los soldados de la ocupación están involucrados activamente. Debido a la inminente llegada de los 3 poderosos jefes de gobierno a la conferencia de Potsdam, las tropas aliadas se encontraban en alerta máxima. A pesar de ello, en esos días se producían una y otra vez incidentes. Las 3 potencias parecen no llevarse bien, anota Ruth Andreas Friedrich, pero no en voz alta. Si les señalamos cautelosamente a los norteamericanos y a los ingleses que hay dificultades con la ocupación, el rostro se vuelve frío como el hielo. 3 norteamericanos se acercaron a mí. Tenían cosas fabulosas aquí arriba. Correspondencia de guerra, grandes colegas del vasto mundo. Y uno me preguntó en buen alemán, ¿usted también se enteró de que mujeres fueron violadas? Entonces yo dije sí. Y a eso él se volvió inmediatamente y le dijo a sus colegas, otro nazi. Es decir, la cooperación entre las 4 potencias de la ocupación frente a esos viejos nazis, los alemanes, los nativos, fue muy buena desde el principio. Y nosotros no podíamos expresar en el periódico de Berlín, ni en ningún otro periódico, ninguna crítica hacia la otra potencia de ocupación. A los soviéticos no les gustaba tener que compartir la capital de Hitler con sus otros aliados. De mala gana aceptan el control compartido sobre Berlín. Están sorprendidos de que en principio nada cambie demasiado en el plano político. La primera orden del comando aliado, es decir, con las potencias occidentales, decía que todas las órdenes y disposiciones soviéticas o decisiones y disposiciones de las autoridades alemanas en nombre de la Unión Soviética continuaran en vigor. Lo que para nosotros, lógicamente, incluía que las 20 administraciones de distrito que habíamos formado con la mayoría de los socialdemócratas y los conservadores y los sin partidos, pero con nuestros camaradas comunistas en las posiciones clave, todo eso se mantuvo. Unserer kommunistischen Genossen, dass das alles blieb. Como preludio de la conferencia de Potsdam, se reúnen en Berlín los representantes del mayor rango de la Unión Soviética y son acompañados por el propio equipo de filmación. El ministro del Exterior, Molotov, inspecciona Berlín, acompañado de Lavrenti Beria, el jefe del infame servicio secreto NKVD. La delegación soviética tampoco se priva de una visita a la Cancillería del Reich. El 15 de julio de 1945 aterriza el presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, con su C-54 Sacred Cow, vaca sagrada, en el aeropuerto de Gatow. Truman hace recién 2 meses que está en funciones desde la repentina muerte del presidente Roosevelt. El ministro del Exterior Burns y el ministro de Guerra Stimson acompañan a Truman. En Potsdam no solo se trataría el futuro de Alemania, sino también su pasado. El norteamericano dijo, aquí haremos algo. Aquí se celebrará una conferencia.
Y a nosotros solo se nos informará, listo. ¿Y nuestra participación? Ni siquiera sabíamos dónde sería Potsdam. La posibilidad de la separación y de la venganza era evidente, además de que ya había rumores de esto. En realidad nos daba lo mismo. Habíamos perdido la guerra. Y nosotros la habíamos comenzado. Y sabíamos que seríamos castigados por esto. El 16 de julio, el presidente de los Estados Unidos es conducido por la Berlín destruida. En este recorrido de 2 horas, escribiría posteriormente Truman, fui testigo de una gran tragedia mundial y también estaba profundamente agradecido de que mi país se haya librado de esta increíble destrucción. El presidente tiene una visión. Quiere conservar completa a Alemania y que forme parte de las naciones democráticas. La Conferencia de los Tres Poderosos comienza el 17 de julio de 1945 en el Palacio Cecilienhof, a los ojos de la opinión y a puertas cerradas vencidos. Truman y Churchill deliberan sobre el trazado de fronteras de la Europa de posguerra, sobre las reparaciones monetarias y sobre la administración del país ocupado, así como sobre la guerra que aún continuaba en el Pacífico. Entonces leímos lo que había sucedido en Potsdam. No nos enteramos directamente por las personas que vinieron, pero sí lo leímos. Y aún lo recuerdo muy bien. Con gran satisfacción, nuevamente aliviados, dijimos, ¿tiene que haber sido así? Bueno, está bien. No podíamos fabricar armas, lógicamente. Pero ni lo queríamos. Ya habíamos tenido demasiadas armas. Lo más importante era, somos tratados como una unidad. Alemania no sería dividida. Tras esa sensación de alivio, nadie pensaba que nos aguardaba lo peor o incluso la división, o siquiera una guerra fría. ¿Cuántos alemanes se interesaban realmente por el futuro político de su país destruido? No está claro. El 4 de agosto de 1945, un mes después de la llegada de los aliados occidentales a Berlín, Ruth Andreas Friedrich escribe en su diario: hay grandes titulares en los periódicos. El acuerdo de política conjunta en todas las zonas de ocupación. Acuerdo en las reglas que rigen en tiempo de paz en Europa. Se nos quita un gran peso de encima. Ya no habrá otra guerra. Organización conjunta y orden conjunto. La declaración final. Los hombres de Estado dejan la conferencia con una nueva y fuerte confianza de que los gobiernos y los pueblos de sus países, en unión con las Naciones Unidas, garantizarán la realización de una paz justa y duradera. Suena casi demasiado lindo para que sea verdad.